Bienvenidos. Tema: Genuvalgo. Agenda. Genuvalgo. Definición. Es la variación del eje de las extremidades inferiores en el plano frontal en el que existe un aumento de espacio entre los tobillos al mantener las rodillas juntas. Se conoce como rodillas en X o rodillas en tijera. El genuvalgo se presenta a partir de los 3 años, alcanza un valor máximo de 8 a 10 grados a los 4 años y luego desciende paulatinamente hasta los 5 grados de un adulto normal. Se suele asociar a hiperlaxitud articular y a sobrepeso. Considerada simplemente como una alteración estética, de la que no se conoce con certeza la historia natural, recientes estudios demuestran que los niños con genuvalgo tienen más dificultades en la práctica deportiva y presentan modificaciones compensatorias en la marcha. Evolución fisiológica de las extremidades inferiores. En el desarrollo normal del niño, cuando nace tiene las rodillas en genuvaro. Esto es normal, tener un varo de 15 grados al nacer. Posteriormente va a haber una disminución progresiva de ese varo. Hasta los 2 años aún es considerado normal. Pasada esa edad, tiene el niño que pasar a un genuvalgo que sería fisiológico. A los 3-4 años alcanza un valgo máximo entre 8 a 10 grados. Posteriormente, este valgo fisiológico se va a ir disminuyendo hasta que a los 7 años va a haber un mejor alineamiento de las piernas. A los 7 años puede mantener un valgo fisiológico muy leve de 5 a 6 grados. El genuvalgo también aumenta el riesgo de artrosis. Va a producir una desviación del eje mecánico en valgo, lo cual desplaza la carga hacia el compartimiento lateral de la rodilla, provocando daño de la articulación tibio-femoral. Además, esto incrementa el riesgo de desarrollar osteoartrosis. Clasificación. El genuvalgo se puede dividir en fisiológico y patológico. El fisiológico es el más frecuente, es bilateral, ocurre dentro de la edad valgoide, es decir, entre los 3 y 7 años. La medición de la distancia intermalular es menor de 6 centímetros. Este es un valgo reductible, de buen pronóstico, amerita solamente observación y en algunos casos un tratamiento conservador. Con respecto al genuvalgo patológico, este es menos frecuente, puede ser unilateral, persiste sobre los 7 años y también puede ocurrir en menores de 3 años. Recordemos que en niños de menos de 3 años es una edad varoide, no tiene por qué tener valgo. La distancia intermalular es mayor o igual a 6 centímetros. Este valgo patológico es no reductible, tiene mal pronóstico y en algunos casos amerita un tratamiento quirúrgico. Entre otras causas podemos citar el genuvalgo relacionado íntimamente con hiperlasitud ligamentosa e hipotonía muscular, el cierre asimétrico de la porción lateral de la fisis femoral, distal o tibial proximal, displasias óseas o fibrosas, consolidación en valgo de fractura de fémur o tibia, deficiencia longitudinal congénita del peroné, complicación en valgo de tratamientos de elongación de los miembros inferiores, retracción de la cintilla iliotibial, raquitismo, obesidad. El exceso de peso constituye una sobrecarga del aparato locomotor. En los niños obesos, la incidencia de genuvalgo es mayor que en la población sin sobrepeso. Algunas causas de genuvalgo patológico. Distrofia osteocondral. Es bilateral, son de pequeña estatura, es generalizado, hay historia familiar de la enfermedad. Los resultados de radiografía son anormales, con características dismórficas. Se recurre a tratamiento quirúrgico mediante osteotomía y hemiepifisiodisis. Raquitismo. Es focal, se asocia a fractura de tibia, hay osteopenia, ensanchamiento fisiario. Se puede indicar también osteotomía y hemiepifisiodisis. Postraumático. Puede ser focal, asociado a fractura de tibia a nivel metafisiario. Puede haber crecimiento excesivo de la tibia
En algunos casos podría solamente recurrirse a observación. Clasificación de Morley. Es utilizada para genovalgo. Se hace la medición de la distancia entre los malleolos internos. Se puede usar una regla o un centímetro. Esta nos va a dar 4 grados. Grado 1, aquel en que la distancia intermalleolar es menor de 2.5 centímetros. Grado 2, tenemos que la distancia intermalleolar es entre 2.5 y 5 centímetros. Grado 3, la distancia intermalleolar es entre 5 y 7.5 centímetros. Por último, el grado 4, que es el más severo, la distancia intermalleolar es mayor de 7.5 centímetros. Examen físico. La posición del paciente es muy importante. El paciente tiene que estar de pie con las rodillas juntas y los pies alineados. De esta manera, el examinador se colocará enfrente del paciente. En esta posición, el médico podrá observar la simetría de ambos miembros inferiores, realizar la medición de la distancia intermalleolar, que es aquella entre los malleolos internos, además de medir el ángulo muslo-pierna, esto con la ayuda del instrumento llamado goniómetro. Para medir el ángulo muslo-pierna hay que seguir el eje del muslo y el eje de la pierna. Nuevamente aquí podemos apreciar el ángulo muslo-pierna. Ese es un ángulo clínico medido con este instrumento que es el goniómetro. En este caso, este ángulo mide de 7 grados, lo cual es considerado normal y está dentro de lo fisiológico en este paciente. Esos son dos instrumentos que utilizamos en la consulta médica. El goniómetro es un aparato en forma de semicírculo o círculo, graduado en 180 a 360 grados, utilizado para medir ángulos. Nos permite valorar el ángulo muslo-pierna. También utilizaremos la cinta métrica o una regla para medir la distancia intermalleolar. Es siempre importante considerar la edad. Recordemos que entre 0 y 2 años es una edad varoide, por ende, todo valgo es patológico. En niños mayores de 2 años, es decir, a partir de los 3 años, una distancia intermalleolar mayor o igual a 6 centímetros es también considerado como un probable genovalgo patológico. Para evaluar la reductibilidad, el paciente debe estar en decúbito supino en la camilla. Lo que se realizará, se aproximarán las rodillas y se observará el genovalgo. Luego, el evaluador hará una presión suave en los tobillos en dirección hacia la línea media. Si es reductible, suavemente logrará juntar los tobillos. Si es irreductible, no se logrará juntar los tobillos. Este organigrama nos permite hacer diferenciación acerca de los diagnósticos de genovalgo. Si tenemos un genovalgo que es bilateral, pero ya dentro de lo patológico, asociado a una estatura pequeña, generalizado, con una historia familiar, probablemente sea necesaria mayores estudios como una toma radiográfica. Algunas etiologías que podrían corresponder serían la distrofia osteocondral y el raquitismo. Si tenemos un genovalgo unilateral, también está dentro de lo patológico. Podría corresponder a un focal crecimiento excesivo de la tibia, postraumático, y ameritaría no solamente observación, sino mayores estudios. En cambio, si tenemos un paciente que tiene un genovalgo que es simétrico, reductible, bilateral, después de los 3 años, el paciente tiene una altura normal, un examen físico normal y no hay ningún antecedente, pensaremos en un genovalgo fisiológico. No ameritaría tomar una radiografía, solamente observación. Para aproximarnos al diagnóstico de genovalgo, debemos considerar 4 aspectos: la edad, reductibilidad, simetría y distancia intermalleolar. La edad la obtenemos de la anamnesis. Reductibilidad, simetría y distancia intermalleolar
del examen físico. Para considerar que es genuvalgo fisiológico, tienen necesariamente que cumplirse estos 4 aspectos. La edad, estar dentro de la edad valgoide, es decir, a partir de los 3 años, hasta los 7 años, que es cuando las piernas deberían estar alineadas. Con respecto a reductibilidad, debe ser reductible. Simetría, debe ser simétrico. Ambos miembros inferiores deben observarse iguales. Y con respecto a la distancia intermalleolar debe ser menor de 6 centímetros. En este caso tenemos un paciente de 4 años, nos dan el dato que tiene las rodillas en valgo, es reductible, podemos observar aquí también la simetría y una distancia intermalleolar de 5 centímetros. Vamos a nuestro cuadro entonces. Con respecto a la edad, cumple la edad valgoide. Reductibilidad es reductible. Simetría, observamos que es simétrico. Y la distancia intermalleolar es menos de 6 centímetros. Entonces, con esto nosotros podemos diagnosticar como un genuvalgo fisiológico. No nos olvidemos que a partir de los 3 años es el genuvalgo fisiológico. Durante los 2 primeros años es la edad varoide y a partir de los 7 años las piernas se encuentran alineadas. Para genuvalgo patológico también consideramos los 4 aspectos: edad, reductibilidad, simetría y distancia intermalleolar. Entonces denominamos patológico cuando la edad no cumple con la edad valgoide, es decir, a partir de los 3 años. Reductibilidad cuando es irreductible, esto evaluado en el examen físico, el paciente en la camilla e intentamos juntar los tobillos. Con respecto a la simetría, sí encontramos asimetría. Y con respecto a la distancia intermalleolar, una distancia intermalleolar mayor o igual a 6 centímetros, también es considerado patológico. Con uno de estos que se encuentre alterado, ya es considerado un genuvalgo patológico. Aquí podemos observar un paciente de 15 años. Nos dicen que el genuvalgo ya es irreductible y la distancia intermalleolar 12 centímetros. Entonces podemos ir a nuestro cuadro. En la edad está fuera de la edad valgoide, ya tiene 15 años. Reductibilidad nos dan el dato que es irreductible. Acerca de la simetría podemos observar que es asimétrico. El lado izquierdo está más pronunciado y la distancia intermalleolar es 12 centímetros. Entonces cumple con todos los criterios para yo poder determinar que es un genuvalgo patológico. Diagnóstico radiográfico. Se solicitan radiografías de miembros inferiores panorámicas. Los casos de genuvalgo fisiológicos no ameritan una toma radiográfica, solo los patológicos. En nuestra radiografía valoraremos el ángulo femorotibial. Es un ángulo siguiendo el eje del fémur y el eje de la tibia. Es normal hasta 15 grados. Ahora veremos algunos casos. Paciente de 4 años con las rodillas valgas. En el examen físico se observa simetría de ambos miembros inferiores, el genuvalgo es reductible y la distancia intermalleolar es 5 centímetros. Si vamos a nuestro cuadro, está dentro de la edad valgoide. Acerca de reductibilidad, nos dice que es reductible, es simétrico y la distancia intermalleolar es menos de 6 centímetros. Entonces, consideramos como diagnóstico presuntivo genuvalgo fisiológico. Tenemos entonces un paciente de 7 años con las rodillas en valgo. En el examen físico hay simetría en ambos miembros inferiores, el genuvalgo es parcialmente reductible y la distancia intermalleolar es 7 centímetros. Con respecto a la edad, 7 años ya debería tener alineamiento de miembros inferiores. Con respecto a reductibilidad, nos dan el dato que es parcialmente reductible. Nos dicen que es simétrico y acerca de la distancia intermalleolar
supera los 6 centímetros. En este caso, estamos ante un genu valgo patológico. Aquí tenemos un paciente de 4 años con las rodillas en valgo. En el examen físico hay simetría de miembros inferiores, el genu valgo es irreductible y la distancia intermalleolar es 12 centímetros. Vamos al cuadro. Con la edad está dentro de la edad valgoide. Reductibilidad ya nos dicen que es irreductible. Simetría observamos que sí es simétrico y la distancia intermalleolar supera los 6 centímetros. Si uno de estos aspectos ya se encuentra alterado, nosotros debemos colocar como diagnóstico presuntivo genu valgo patológico. Acá tenemos un paciente de 10 años con las rodillas en valgo. En el examen físico observamos asimetría de miembros inferiores. La izquierda está más pronunciada, el genu valgo es irreductible y la distancia intermalleolar es 10 centímetros. Vamos al cuadro. La edad, 10 años, ya supera la edad valgoide. Reductibilidad nos dan el dato que es irreductible. Simetría podemos observar que es asimétrico y la distancia intermalleolar supera los 6 centímetros. En este caso estamos ante un genu valgo patológico. Entonces recordemos que para poder diferenciar entre un genu valgo fisiológico y un genu valgo patológico hay que considerar la edad, la reductibilidad, la simetría y la distancia intermalleolar. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en niños y adolescentes de 7 a 17 años. Evaluación estática. En este caso vamos a observar los miembros inferiores desde la vista anterior. Para genu valgo, el paciente tiene que estar de pie, con las rodillas juntas y realizamos la medición de la distancia intermalleolar. La anotamos acá. Del mismo modo vamos a apreciar el alineamiento comparativo de miembros inferiores. Si ambas están iguales, son simétricas, o si ambas piernas son asimétricas. Para evaluar a partir de los 7 años. En el caso de las piernas se encuentren alineadas, lo normal, es decir, rectas, marcamos el primer cuadro. Cuando apreciamos genu valgo, veremos si es patológico, cuando la distancia intermalleolar es mayor de 2 centímetros. Entonces, nosotros ya habíamos realizado la medición. En el caso de ser más de 2, marcamos este cuadro. Y bueno, la otra opción es encontrar un genu valgo patológico, donde la medición es de la distancia intercondilia. Más de 1 centímetro corresponde acá. Manejo en el primer nivel de atención de salud. En el primer nivel se van a tratar los genu valgo fisiológicos, esto mediante observación, medidas generales y hábitos saludables. Algunas medidas generales que se pueden realizar en los niveles de menor complejidad. El tratamiento debe ser precoz, corregir las deformidades lo más antes posible. En el caso de patología, hay que derivar a un centro de mayor complejidad. Evitar los calzados inadecuados, tener una buena higiene postural, bipedestación y marcha adecuados, y los sujetos con obesidad infantil, ellos realizan una mayor sobrecarga en las rodillas y acentúan la deformidad, se requiere un control de peso y una alimentación saludable. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Todos aquellos casos considerados patológicos deben ser derivados a una evaluación por el especialista. De esta manera se definirá si el tratamiento es a base de solamente ejercicios fisioterapéuticos o algún apoyo con ortéticos como zapatos ortopédicos o monotutores antigenu valgo. Tratamiento de rehabilitación. La derivación a los centros de mayor complejidad es importante en los casos patológicos. Se inicia con la preparación y mejora del tono muscular. Se pueden indicar algunos agentes físicos como compresas húmedas calientes, hidroterapia, elongación de la musculatura acortada, sobre todo el músculo tensor de la fascia lata.
Mejorar la movilidad, tanto la movilidad en la articulación de la rodilla. Fortalecimiento muscular, sobre todo de los músculos que la parte interna de la rodilla, sartorio, recto interno, semitendinoso, deben ser fortalecidos. Control postural y evitar el sobreestiramiento. Si fuese necesario, el médico rehabilitador también podrá indicar algunos ortéticos como férulas nocturnas o monotutores para mejorar el alineamiento de las extremidades inferiores. Se derivará a un manejo quirúrgico en aquellos casos muy severos o en los que no hayan cedido a un tratamiento conservador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Todos aquellos niños entre 0 y 2 años que tengan un genuvalgo es considerado patológico, por ende debe ser visto por un especialista. Un niño mayor de 2 años, o a partir de los 3 años, con una distancia intermalular mayor o igual a 6 centímetros, también debe ser evaluado por el médico rehabilitador. En aquellos casos donde encontramos deformidades asimétricas, por ejemplo, en la imagen, no importa que se encuentre en la edad valgoide, también debe ser evaluado por un especialista. Conclusiones. Lo más importante es poder diferenciar entre algo fisiológico de algo patológico. No olvidemos la edad valgoide. A los 3 años ya debe estar en genu valgo, fisiológico. No solamente esto, sino considerar que sea un genu valgo simétrico, como en la figura, y además que sea reductible. Diagnóstico y CIE-10. En el caso de genu valgo patológico, el código CIE-10 es M21.0. A continuación, la bibliografía utilizada para la presentación. Muchas gracias por su atención.